así, que se pueda mover. Lo he probado con alumnos aquí y les encanta, porque es una forma también de tener contacto sin tenerlo reales, ¿vale? Es como tocar a las personas por medio del globo. Realmente le tocas, pero es una forma de no hacerlo de una forma violenta. ¿Vale? Bueno, una persona se tumba boca abajo. La persona que se tumba ahora se va a olvidar. Escuchará, pero se olvida. De eso se trata, ¿vale? Se trata de, os olvidáis, colocar las manos de una forma que estéis cómodas, si queréis hacia adelante o hacia alrededor de las caderas, como queráis, que estéis cómodas. Yo os pediría, si no os resulta muy molesto, que os quitéis las zapatillas. Y si te molesta, pues problema. ¿Vale? Ya está. Lo digo porque lo vais a hacer. Bueno, hemos dicho que lo único que vamos a hacer ahora es el juego de que nos callamos. Vamos a utilizar, las manos tienen que estar sueltas, ¿vale? No pueden tocar ninguna parte de tu cuerpo. Vamos a coger con el globo como si fuera man y vamos a empezar a masajear todas las partes, ¿vale? Empezando desde las piernas. Hay que apretar, ¿eh? Hay que apretar fuerte, ¿vale? La persona que esté bajo, lo que os pido es que simplemente escuchéis la música y que si podéis cerrar los ojos mejor y os olvidéis. Es importante que desconectéis, porque es importante tener ese momento de desaparecer por un momento y luego te volveremos. Pero ahora hay que desaparecer de nuestras historias, de nuestros problemas, de nuestro cansancio, de todo. Y hay que apretar fuerte, no pasa nada. Por todo, ¿eh? Hay que apretar por el culete también, por la cabeza, ¿vale? Hay que apretar por todo. Y si te atreves, puedes coger los dos. Una zona muy importante es la zona del coxis del culete, ¿vale? Porque acumulamos mucha tensión, los chicos la acumulamos más que las chicas y las chicas en toda la zona, en la zona alta, la zona justo detrás de donde está el pecho, ¿vale? Ahí hay que apretar, ¿vale? No tengáis miedo, lo único que puede pasar es que se toque el globo, o sea que ya está. Aprieta y la persona que está al lado se deja llevar. Vamos a coger como si quisiéramos dibujar los laterales de la columna, desde arriba, desde la cabeza, aprieta, 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 porque los brazos son laterales. ¿Vale? Vamos a dibujar la columna apretando fuerte hacia abajo. ¿Vale? Aprieta por el coxis, por las piernas. Aprieta, aprieta. Vuelve a subir. Y cuando llegas a la altura de las manos, si las tienes en el lateral y si no, puedes intentar buscarlas. Busca la mano, busca entrar los brazos, como tú quieras. Y sigues apretando por los brazos también. Si los tienes arriba, enganchalos por el hombro, y si los tienes al lado de las caderas, pues al lado de las caderas. Se trata de que lo enganches, que dibujes, como si quisieras dibujar el contorno del cuerpo. Por dentro y por fuera, no hay miedo, no pasa nada. Solamente es un globo, ni siquiera te están tocando. ¿Vale? Y poco a poco vamos a ir quitando presión. ¿Vale? Hacemos que desaparezca el globo. Buscamos una mano o una extremidad. ¿Vale? Sigue ahí, sigue apretando la mano y te quedas despacito, te sientas a su lado. La persona que está, cerramos los ojos, la persona que está abajo
este regalo, que es un pequeño masaje, y la persona que estamos sentados retomamos nuestro aire, retomamos nuestra fuerza, y entonces nosotros vamos a ser ahora los que poco a poco, los que estamos arriba sentados, vamos a empezar a desconectar. Pero una pregunta, ¿nosotros nos hacen el masaje? Como si estuviéramos en el mar. Los que estamos arriba cerramos los ojos, nos llevamos el globo con nosotros a nuestro corazón. El que está arriba se queda con el globo en el corazón y presiona, y el que está abajo abre sus ojos, toma contacto con la clase, con el espacio y seguramente con el compañero o compañera que tiene al lado. Se va girando de lado, se va incorporando muy poco a poco, como hacen los bebés cuando están en la cuna. Se ponen de lado, van colocados, hasta que intentan gatear y por último podrán levantarse. Damos nuestro corazón a nuestro compañero y ahora somos nosotros quienes recibimos el juego, ¿vale? Vamos a hacerlo igual. Nos tumbamos